Amigos, en este espacio de segmento de entrevista estamos el día de hoy con el ingeniero César Litardo, quien es actual presidente de la Asamblea Nacional y además busca la reelección dentro de este espacio. Muy buenos días. Buenos días, Steffi. Un saludo muy afectuoso a ti y a todo el hermoso pueblo de Ambato y Tungurahua. Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de UNX Noticias. Quiero empezar esta entrevista preguntándole cuáles son los motivos por los que César Litardo busca la reelección dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que hemos hecho un trabajo inconsciente con el país. Durante mi presidencia se han aprobado 32 leyes importantes para el Ecuador. De esas 32 leyes, el 90% han sido aprobadas por unanimidad. Hemos hecho un trabajo consciente, a pesar de las dificultades que tiene el Parlamento ecuatoriano, que tiene la política en el país como tal. Creemos que es fundamental que quienes hemos dado consensos, diálogos, acuerdos en el Ecuador, tengamos esta posibilidad de volver al Parlamento, un Parlamento que va a trabajar y debe trabajar de manera decidida en dos líneas puntuales, en salvar vidas y reactivar la economía. Así que eso nos permite hoy estar en esta candidatura nacional con mucho orgullo recorriendo el país y pues planteando propuestas serias, coherentes en el marco del conocimiento de la realidad política del Ecuador. Ingeniero, de su trabajo hasta el momento, ¿han quedado algunos pendientes dentro de la Asamblea? Siempre van a quedar pendientes. Nosotros, en cualquier actividad de la vida es muy dinámica, a pesar de haber trabajado de manera decidida, pero creo que las perspectivas del Ecuador se encaminan hacia esos dos ejes que les decía. Nuestros objetivos, tal vez como país hace 2 años atrás, eran diferentes. La pandemia nos ha cambiado y nos ha obligado a reprogramar nuestras actividades. Así que uno de nuestros primeros objetivos debe ser buscar las herramientas legislativas y en el Ejecutivo para plantear un acceso masivo a la vacunación en el país. ¿Esto qué va a permitir? Primero, tener una posibilidad de una reactivación económica real al momento que la ciudadanía pueda salir a hacer sus actividades normales sin ningún miedo, sin ningún riesgo. Y luego, a tener la posibilidad de tener grandes ahorros económicos en el sector de salud, que en este momento nuevamente está colapsado por la segunda ola de COVID, de infección de COVID, que está siendo incluso mucho más letal y mucho más fuerte que la primera que se dio en marzo del año pasado. Así que ese es creo que el objetivo fundamental. Y el segundo, estimada Steffi, es reactivar la economía. El país y el mundo necesitan reactivar su economía y para eso tenemos también varias propuestas y varias ideas de cómo hacerlo. Hablemos también, y que en este espacio quiero que nos comente un poco sobre cómo se plantearía la ley de extinción de dominio y en este caso si sería retroactiva o no. Bueno, la ley de extinción de dominio fue aprobada el día martes con algunos comentarios y algunas dudas de su constitucionalidad que se han visto ya planteadas por varios expertos en esta materia. Yo fui uno de quienes advertía de que como se estaba planteando la ley podía tener estos vicios de constitucionalidad, todos en el concepto. No debe haber un solo ecuatoriano que no crea, yo creo, de que es fundamental, de que es imperativo tener una ley de extinción de dominio, pero seguramente ya por lo que hemos visto, esto en algún momento, ya sea por un veto presidencial o por una demanda en la Corte Constitucional, va a caer en la inconstitucionalidad porque la misma ley en muchos casos, la Constitución prevé que no sea retroactiva ningún tipo de ley como tal y porque ya en el pasado se aprobó una figura similar, el comiso sin sentencia, que fue declarado constitucional por la Corte, así que ese puede ser también otro referente. Por lo tanto, no creo que esta ley al final un efecto como el que se esperaba, porque no hicieron caso quienes plantearon la propuesta como tal, y creo que veremos qué pasa en estos días, pero si bien es cierto es una herramienta necesaria, no es la única, hay muchas más herramientas que también se están utilizando en este momento para luchar contra la corrupción, pero ya veremos qué pasa en el futuro. Candidato, vamos entendiendo también, ¿no?, que su función busca en este sentido salvar vidas y además reactivar la economía del país. Puntualmente, ¿cómo se logra esto en cada una de sus propuestas? Bueno, el tema de salvar vidas ya mencionaba que es necesario masificar la vacunación en el país, que esto va de la mano con la reactivación económica, pero también es importante reactivar la economía. Tenemos 2 propuestas puntuales en todo este proceso. La primera, 3 millones de ecuatorianos en este momento todavía tienen problemas crediticios. En el Ecuador, más allá de que se han hecho algunos esfuerzos por las instituciones financieras para reprogramar créditos, no ha sido suficiente. Y en esa lógica, cuando en esta suerte de nuevas ofertas crediticias que hay en el país, cuando un ecuatoriano vaya a una institución financiera
a requerir un nuevo crédito y no puede acceder al mismo por estar en la central de riesgo, va a ser difícil activar la economía. Por eso planteamos una moratoria de 1 año para que la central de riesgo no sea un requisito para obtener un crédito en el país, y también plantear una nueva ley económica urgente que termine de reprogramar los créditos de los 3 millones de ecuatorianos que en este momento no pueden acceder y que están con problemas financieros. La segunda propuesta es una mirada directa al sector agropecuario del país. Lo mismo, ¿de qué sirve que un agricultor, que alguien que trabaja de las actividades productivas, tenga un crédito a tiempo, produzca, siembre, produzca, y al final de su producción, cuando vaya a vender, el precio de comercialización no es el que le genera una rentabilidad? Por eso estamos proponiendo la creación del Código Orgánico Integral Agropecuario, para darle jerarquía a la ley, para darle al sector agropecuario una herramienta jurídica que haga al sector agropecuario una verdadera política de Estado y que se preocupe por todo el proceso productivo, desde la siembra hasta la venta, e incluso con la generación del valor agregado en los productos que sean necesarios. Con esto también damos la mirada al campo, a los 7 millones de ecuatorianos que dependen directa e indirectamente del sector agropecuario, y que se convierta también en un eje importante de desarrollo económico del Ecuador. Ingeniero, también hablemos un poco ya del entorno dentro de la Asamblea. Hemos notado todos los ciudadanos que ha habido acciones mal nombradas dentro de la misma, y en este sentido, ¿cómo usted plantearía, o replantearía, o cuáles serían las nuevas exigencias para quienes ocupan estos cargos importantes? Recordarle al pueblo de Ambato, al pueblo de Tungurahua, quien ha hecho y hizo público todos estos procesos, fui yo personalmente, y decirle que hay una corresponsabilidad ciudadana, más allá de que nosotros hemos reformado la ley, que se han planteado reformas a la ley. Por ejemplo, estimada Steffi, en la ley anterior de la función legislativa no estaba considerado el diezmo como una causal de destitución de un asambleísta. Nosotros ya reformamos eso y se ha incluido algunas otras más consideraciones al respecto. También se ha creado una nueva ley de la función legislativa, un comité de ética integrado por 5 asambleístas, que son los que van a velar por el buen funcionamiento de los parlamentarios dentro de su accionar de trabajo en la Asamblea. Y la otra cosa que es importante en este momento, nos encontramos en el momento preciso, la corresponsabilidad ciudadana. El ciudadano de Ambato, de Tungurahua, con su voto es quien escoge a las mujeres y hombres que nos van a representar. Por lo tanto, es importante que votemos con la cabeza. Ayer decía un periodista, no votemos, que elijamos a nuestras autoridades en este momento importante del país. Así que los invito a hacer un análisis muy sensato de quiénes son los candidatos, su experiencia, su hoja de vida, su trayectoria, para que en esa lógica escojamos a las mejores mujeres, a los mejores hombres y recompongamos la política en el Ecuador. ¿Qué pretende César Litardo, para llegar en este sentido y para continuar con su trabajo dentro de la Asamblea y luchar ante la corrupción? Varias herramientas ya se han aplicado para este proceso. Se han aprobado leyes importantes, reformas de leyes importantes. El tema de las reformas al Código Penal, donde nosotros declaramos imprescriptibles los delitos contra el Estado. Hemos reformado el Código de la Función Judicial, en donde se crean las unidades judiciales de lucha contra la corrupción, que están en proceso de creación en los próximos meses, y que así como hay juzgados de trabajo, así como hay juzgados de la niñez, en pocos meses habrán juzgados de lucha contra la corrupción en el país. Adicional a esto, yo le pongo un ejemplo. En nuestra legislación ecuatoriana, uno de los delitos que más se denunció durante la pandemia, que es el sobreprecio, no estaba tipificado en el Código Penal, es decir, que no había legislación penal para sancionarla. Nosotros hemos reformado el Código Penal y ya está tipificado el sobreprecio como un delito en el Ecuador. Son varias acciones. Y creo que, más allá de eso, también hemos reformado acciones para sancionar de manera más drástica a los privados. No puede haber corrupción de un funcionario público si no hay un privado que también sea parte de ese proceso irregular. Por lo tanto, también hay que trabajar de la mano en estos dos procesos. Hay que transparentar, hay que mejorar las reformas a la ley de contratación pública que hagan más transparentes los procesos en el país y, sobre todo, llegar con un mensaje claro al Ecuador. La corrupción no se acaba si entre todos los ecuatorianos no trabajamos para hacerlo. Si mañana un ciudadano que se cruza una luz roja intenta coimar a un vigilante para que no lo sancione, ya es un acto de corrupción. Si no hago la fila, si no hago caso de las acciones que como ciudadano me corresponde actuar de buena fe. Así que tenemos que empezar por educación, por trabajo, por legislación y un sistema judicial que funcione y trabaje eficientemente para esta lucha como tal.
En una de sus ideas nos menciona, ¿no?, que va a existir este tema de la corresponsabilidad en cuanto a la lucha contra la corrupción, en donde la ciudadanía podría denunciar de manera que se proteja su identidad. ¿Cómo está planteada esta idea? En las últimas reformas del Código Penal, que se hicieron hace 1 año y medio aproximadamente, nosotros reformamos un articulado para que las personas que denuncien actos de corrupción puedan solicitarles como tal ante cualquier situación ciudadana que se dé en ese momento. Así que también es una ayuda adicional que se haya reformado, que ya está vigente y que va a servir también como una herramienta adicional para la lucha contra la corrupción. Ingeniero, hablemos ya también en este tema ya a miras de las próximas elecciones en febrero. ¿Cómo ha sido y cómo se ha venido desarrollando su trabajo dentro del territorio? Bueno, creo que de manera muy positiva. Nosotros hemos recorrido la gran parte del país ya, recorrimos casi toda la costa, estamos recorriendo la Sierra Centro, estuvimos desde el norte, en Carchi, en Imbabura, estuvimos en Cotopaxi, hoy estamos aquí en Tungurahua. La verdad muy contentos del recibimiento que hemos tenido, de cómo el ciudadano inteligente, el ciudadano del Ecuador que piensa de manera importante, reconoce quienes tienen la capacidad, quienes tienen el conocimiento, quienes proponen propuestas claras, realizables. Hemos visto lamentablemente en este proceso electoral desconocimiento, falta de capacidad de algunos candidatos por no tener el conocimiento claro de cómo funciona el país y hacer propuestas demagógicas que están incluso fuera de su campo de acción, y eso es lamentable vivir en su momento. Por lo tanto, ustedes, los medios de comunicación, son fundamentales para orientar de manera positiva al ciudadano. Así que ha sido muy buena la acogida. Hoy tenemos una agenda muy positiva dentro de esta hermosa ciudad. También estaremos en Pelileo una tarde. Así que muy contentos del recibimiento. En cada lugar que vamos siempre existe esa buena hospitalidad y seguramente esto nos va a permitir volver al Parlamento ecuatoriano a trabajar con mucho más fuerza por el Ecuador. Ingeniero, igual la provincia siempre es gustosa de recibirlos acá. Coméntenos un poco, y justamente hablando de su itinerario, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cuál es su itinerario? Bueno, hoy tendremos una reunión con varios líderes de la provincia que van a entregar un manifiesto en torno a sus propuestas para la reactivación de la economía. Luego haremos un recorrido por los mercados, el modelo artesanal y central de Ambato. De ahí pues también estaremos en una pequeña caravana por el centro de Ambato. Y en la tarde pues iremos a Pelileo a una conversación con los sectores comerciales. Vamos a hacer algunas entrevistas en medios también de esta localidad, y con esto pues reunirnos con sectores sociales, productivos, agrícolas, para plantear nuestras propuestas y llegar directamente. Es una campaña diferente, no es una campaña en la cual, como en otras épocas, se puede hacer eventos masivos. Hay que cuidar las normas de bioseguridad. Nosotros en cada ciudad que vamos respetamos las disposiciones locales, hablamos con las autoridades locales, pedimos los respectivos permisos, cuidamos que todo nuestro equipo que nos acompaña tenga las normas de bioseguridad correspondientes en este momento tan difícil que tiene el país. Así que es una campaña con alegría. Nosotros vamos con mucha alegría, con mucha algarabía, entregando nuestras propuestas, saludando a nuestro hermoso pueblo, y esperamos que hoy también en Ambato se dé una fiesta como ha sido en las demás provincias, que nos han recibido con los brazos abiertos, con esa gran amabilidad del pueblo ecuatoriano, y demostrando que nuestro movimiento sigue vigente con esta nueva imagen renovada, con estos nuevos candidatos que le dan una nueva identidad fresca, con propuestas pragmáticas que solucionan los problemas del país y que buscan reactivar al Ecuador. Muchísimas gracias, ingeniero. En este sentido, hemos conversado la mañana de hoy con el ingeniero César Litardo, quien es presidente de la Asamblea Nacional y actualmente busca la reelección dentro de la misma. Para terminar esta entrevista, ingeniero, un mensaje positivo, claro y centrado sobre la conciencia que debemos llevar al voto. A los hermanos, a los ciudadanos de Ambato y Tungurahua, está en sus manos la responsabilidad histórica de devolver al país esa confianza en sus políticos. Pensemos el voto. No votemos con el corazón, votemos con la cabeza, pensando que su decisión es fundamental. Quienes propongan unión, trabajo en conjunto, desarrollo para el Ecuador, deben tener su confianza. Quienes propongan odio, revanchismo. Muchísimas gracias, ingeniero, por este espacio. Siempre es bienvenido acá a las instalaciones de UNX Noticias. Gracias por su tiempo y por supuesto esperamos tenerlo de regreso. Con esto, amigos, despedimos de este segmento y volvemos con mucha más información.